bendecimos a todos ustedes. Que el Eterno les bendiga. Muchas bendiciones. Y vamos saludando a cada una de las personitas que están con nosotros. Ahí bendecimos a cada vida, a cada uno de ustedes. Y vamos a iniciar orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con cada uno de nosotros. Agradecidos, Padre eterno, por todo lo que vas haciendo en nuestra vida. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas, que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Ilumina, Señor, tu palabra, que lo que vayamos a decir, Señor, esté en tu voluntad, que no sea lo nuestro, sino que sea algo tuyo, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada vida que nos esté escuchando. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú pongas tu mano poderosa, Señor, en cada vida. Atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza demoníaca, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se va por donde ha venido, no tiene lugar ni parte en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios, gracias, Rey Celestial. Junto a ti iniciamos esta reunión. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Gloria al Eterno. Y bueno, en esta noche iniciamos ya la reunión de los chones. Contentísimos de estar otra vez con ustedes, mis hermanos. Muy contentos de estar en esta noche con cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga. Mi nombre es Amparo y aquí estoy con Daniel. Shalom Amparo, muchas bendiciones a todos los hermanos que nos están oyendo. Y para comenzar vamos a recordar lo que habíamos estado hablando el día de ayer. Un tema interesante, habíamos visto cómo la hija de Jacob, Dina, pues había comenzado a visitar a las mujeres que vivían en sus alrededores, seguramente por tratar de amistar un poco, por socializar un poco, había abandonado el campamento de Jacob. Y esto es algo muy peligroso, muy delicado. Si bien parece algo que simplemente pues era algo normal, tal vez todos lo hacían, tal vez todos salían a visitar a sus amigos en otros pueblos. El problema era que pues el Eterno les había dado una orden muy clara a Jacob y a su familia, que ellos debían guardarse de los pueblos vecinos, no debían convivir junto con ellos, no debían compartir muchas cosas, porque estos pueblos tenían costumbres que estaban en contra de los mandamientos, estaban en contra de lo que es el Eterno mismo. Ellos tenían distintas costumbres, distintos ritos, distintas prácticas que hacían, y pues por esta misma razón era que no debían juntarse. Vemos que Dina sale del campamento y se asoma al campamento de sus vecinos, de algunos que vivían por ahí, y a causa de esto termina siendo tomada por la fuerza por uno de los hijos del rey, por un príncipe. Y pues esto provoca grandes tragedias, porque los hijos de Jacob, dos de sus hijos, van a tomar venganza de todo esto que había pasado, y vemos que se hace pues un alboroto bastante grande, terminan destruyendo y matando a todos los hombres de este pueblo. Y pues lo importante es ver que muchas veces nosotros queremos tomar las decisiones en nuestras manos, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos solucionar nuestros problemas tratando de analizar un poco algunas cosas, tratando de ver qué es lo más conveniente, tratando de sacar ventaja de alguna situación. Y vemos que constantemente nos equivocamos, constantemente cometemos grandes, pero grandes errores. Y ahora lo que tenemos que entender es que el Eterno quiere que aprendamos a depender de Él. Y es algo que había hecho Jacob, bueno, después de haber pasado por toda esta situación, después de haber visto que pues, los problemas se habían empeorado, pues decide buscarle al Eterno, decide oír su voz. Y el Eterno le dice algo importante: que quite todos los ídolos de su casa, todas las imágenes, todo lo que tenía que ver con idolatría, y que se vistan de ropa fresca, que se vistan de ropa pura para poder ir y levantar un altar de adoración al Eterno. Y esto no se trata solamente de pues ir a buscarle al Eterno y empezar a cantar cancioncitas y empezar a cantar coritos y levantar las manos. No, se trata de hacerlo con todo nuestro corazón, que nuestra actitud, que nuestra disposición sea de total obediencia. No tiene sentido decirle al Eterno que le estamos adorando o que le estamos alabando con alguna canción, con algunos versos muy bonitos, y que nuestro corazón simplemente no tenga la idea, no tenga la intención de obedecer lo que Él nos dice. Eso no es adoración, eso no es alabanza.
Al Eterno hay que adorarle, hay que alabarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra dedicación, con todas nuestras fuerzas, incluso estando dispuestos a renunciar a cualquier otra cosa que haya dentro de nosotros, a cualquier idolatría, a cualquier deseo que incluso nosotros tengamos, que pensemos que sea mejor. Pues es mucho mejor renunciar a todas esas cosas y permitirle al Eterno que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos mantenga dentro de su camino, que de verdad nosotros tomemos la decisión de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda y que por ningún motivo estemos dispuestos a alejarnos de esta senda que el Creador nos está dejando. De verdad, pues a seguir la senda del Eterno, en eso estamos, pues, y vamos a seguir viendo todas las cosas tal cual el Eterno nos quiere, pues, enseñar. Pero vayámonos este día a ver, pues, un pasaje muy interesante que se encuentra en Juan. Vamos a ver, pues, muchas cosas el día de hoy que, pues, nos dice la palabra de Dios. Juan 8:31, pues, aquí, pues, nos va diciendo algo importante. Dice, por tanto, Yeshua dijo a los Yehudim, estos los judíos, que habían confiado en él, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis talmidim. Talmidim pues significa los discípulos, ¿no? Y dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Ellos respondieron, nosotros todos somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, así que, ¿qué quieres decir con y los pondré en libertad? Jesús le respondió, sí, en verdad yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí, permanece con ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, a pesar de eso quieren matarme, porque lo que les digo no prospera en ustedes. Yo digo lo que mi padre me ha enseñado, ustedes hacen lo que su padre les ha dicho. Qué importante pues es este pasaje que pues el día de hoy vamos a ver, si bien lo hemos visto varias veces, pues el Eterno todavía nos quiere enseñar muchas, pero muchas cosas acerca de esto. Así que pues volvamos a empezar y pues vamos viendo esto que es muy interesante porque pues imagínense, aquí le está hablando a gente que había confiado en Yeshua. La pregunta es, tal vez usted dice, yo conozco a Yeshua, yo creo en él, yo confío en él. Pero pues aquí esta es palabra para pues a todos aquellos que habían confiado en él. Y pues aquí les empieza diciendo, si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis discípulos. ¿Será que nosotros confiamos realmente en Yeshua? O que pues de verdad nosotros somos sus talmidim. Porque aquí pues podemos ver que no todo el que confía en él, no todo el que cree en él, o que dice creer, pues realmente lo hace, porque además pues hay algo muy importante pues que nos llama a ver la palabra ser sus discípulos. Recordemos que la comisión, la gran comisión que Jesús había dejado a sus discípulos pues salirse, no era ir y prediquen a ver quién les cree y pues les hacen hacer la oración de salvación y basta, no, 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 lo decía muy claramente, id y haced discípulos. Y creo que pues esta palabra que nos dice Talmidim es muy importante porque pues muchos de nosotros no hemos entendido qué es ser discípulo del Eterno. Entonces, pues aquí está un detalle muy importante. ¿Será que nosotros podemos pues entender estas palabras? Porque pues aquí podemos ver que los judíos, los judíos que habían creído en él, realmente pues estaban en eso, ¿no? Y no estaban todavía queriéndole obedecer en todo. Quizás creían, pero parcialmente. Parece que a veces nosotros estamos en esa situación. Así que, pues hablemos de este asunto. ¿Seremos sus talmidim? En eso estamos. Y es de verdad una pregunta interesante porque, bueno, creo que en ocasiones sí decidimos ser, sí queremos ser sus discípulos y sí tratamos de obedecerles, sí tratamos de hacerle caso, pero el problema es que en muchas otras ocasiones en realidad no queremos obedecerles, simplemente tratamos de hacer pues lo que más nos conviene, lo que mejor nos parece. Y esto es importante entender porque un discípulo pues no es el que obedece algunas veces, no es el que obedece la primera vez y después se olvida de todo lo demás, sino es un discípulo, es aquel que constantemente está obedeciendo las instrucciones de su maestro. Y esto es muy pero muy importante porque esto no se trata de unas cuantas clases, un poco de preparación, unos cuantos años estudiando y ya uno es un discípulo, porque muchos piensan que los discípulos de Yeshua
habían sido preparados mientras estaban con Yeshua, en esos años de preparación en los que lo habían conocido, y que una vez que ellos, o una vez que Yeshua los había dejado, una vez que él había sido llevado al cielo, ya había terminado su curso, ya se habían graduado y ya ellos podían tomar las decisiones, ya tenían la experiencia y ya tenían todo lo necesario. Y no se trata de eso. Discípulos habían sido desde el primer día que el Eterno los había llamado, desde el día en el que Yeshua los había escogido, y permanecen siendo discípulos mientras estén obedeciendo las instrucciones del Eterno. Y esto ha durado hasta el último día que ellos han estado vivos, y es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros somos discípulos si es que obedecemos las instrucciones de Yeshua, si es que obedecemos las instrucciones de nuestro Padre, de nuestro Maestro. Mientras no hagamos eso, pues prácticamente dejamos de ser sus discípulos. Y esto es muy importante porque no se trata de obedecer solamente unas cuantas cosas, no se trata de obedecer la mayor parte de las cosas que nos dicen, sino se trata de obedecer toda su palabra. Y esto es interesante porque cuando en esta parte está hablando de sus palabras, de la palabra del Eterno, de la palabra de Yeshua, está haciendo justamente referencia a todo lo que había sido escrito en el Tanaj, en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, prácticamente los libros, el Pentateuco, los libros proféticos, los libros históricos y todos los demás libros que están ahí. Ahí están registradas todas las palabras que el Eterno había dejado a su pueblo Israel. Y vemos que esto es esencial porque Yeshua mismo les está diciendo: si ustedes obedecen esta palabra, si ustedes obedecen mi palabra, las cosas que yo les voy a decir, las cosas que han sido dichas por mi Padre, entonces ustedes son mis discípulos. Y esto es muy, pero muy importante porque pues por mucho tiempo hemos tratado de separar algunas cosas, hemos tratado de simplemente de decir que algunas cosas cuentan y algunas otras cosas no cuentan, algunas cosas sí debemos cumplirlas y algunas cosas no debemos cumplirlas, y no podemos elegir qué cumplir y qué no cumplir. Simplemente tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Eterno. Si algo uno no está seguro, si alguna vez pensamos que no es correcto o que no está bien, pues lo mejor siempre es preguntarle al Eterno, preguntarle a su Espíritu Santo, porque Él sí sabe, Él sí nos puede convencer. Y esto es algo importante, esto es algo que generalmente no hacemos porque nosotros asumimos que ciertas cosas que Yeshua ha dicho están bien, entonces las cumplimos, pero hay ciertas cosas que tal vez no son muy claras, o uno no las entiende, o uno no quiere entenderlas, y prácticamente asumimos que no debemos cumplirlas y ahí lo dejamos. Y ese es nuestro problema. Muchas de las cosas las tomamos en cuenta y muchas otras no, y en realidad lo que tendríamos que hacer es siempre depender del Eterno, siempre preguntarle a Él qué es lo que Él dice, porque la idea no es que nos dejemos guiar por nosotros mismos, o que nos dejemos guiar simplemente por las palabras de alguna otra persona que va diciéndolas, sino que personalmente sea el Eterno el que nos guíe, que sea Él mismo el que nos pueda hablar y que nosotros podamos hablar con Él, que nosotros podamos consultarle. Y esto es algo prácticamente importante porque muchas veces pensamos que ya somos discípulos por ser parte de una iglesia o por ser parte de un grupo de un grupo que se reúne, un grupo en el que se habla de la palabra, y no se trata de eso. Esto no tiene que ver con lo que aprendamos académicamente, con lo que sepamos, con cuánto hayamos conocido, o cuántos años de experiencia tengamos, o cuántos años hayamos sido parte de algún grupo. No se trata de eso, se trata de cuánto le somos obedientes, cuán fieles somos con el Eterno, cuán fieles somos con las palabras que Él nos ha dejado. Y esa es una de las cosas que en realidad tenemos que ver, qué es lo que estamos haciendo, a qué le estamos obedeciendo. Incluso en nuestros mismos pensamientos tendríamos que ver esto, porque a qué tipo de pensamientos le obedecemos. Hay muchas ocasiones en las que sabemos que pues hay cosas que el Eterno nos pide que hagamos y las hacemos, pero hay otras ocasiones en las que simplemente nuestras emociones, nuestra lógica nos quiere dominar, y muchas veces le obedecemos a eso. Cuando pues aparece algún mal pensamiento, cuando aparece algún pensamiento de ira, y nosotros simplemente decimos: sí, es que todo el mundo me hace renegar y todo el mundo está en contra de mí, y pues en realidad nos estamos obedeciendo a nosotros mismos, simplemente dándonos lugar a ese pensamiento de ira, a ese pensamiento de enojo, o a ese pensamiento de crítica, de murmuración, y generalmente hacemos cosas así. Y ese es el problema, no estamos siendo obedientes a la palabra del Eterno muchas veces, y es algo que tenemos que aprender si queremos ser sus discípulos. Importante si queremos ser sus discípulos, pues porque pues aquí nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad
los pondré en libertad. Y pues lo que aquí hay que ver es de que muchas veces nosotros no conocemos la verdad que pues no es otra cosa sino que es Emet y que necesitamos nosotros tener cada día. Entonces, pues aquí hay algo muy importante. Si nosotros conocemos la verdad nos va a poner en libertad. ¿De qué libertad? Pues aquí es el asunto. Creo que muchas veces nosotros no comprendemos esto. Fíjense que pues ellos le habían dicho lo siguiente: nosotros todos somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. De repente la pregunta se traslada el día de hoy a nosotros. ¿Tú eres esclavo de algo? Y pues yo creo que la respuesta rápida es la siguiente: no, jamás nosotros hemos sido esclavos, porque a mí nadie me obliga a hacer absolutamente nada. Yo hago lo que pues yo que me da la gana. Por ahí alguno empezará a decir esto. Pero si nos damos cuenta, pues aquí lo que le está diciendo es lo siguiente: ¿qué quieres decir con y los pondré en libertad? Les preguntaban pues estas personas, estos Yehudim. Y Jesús les respondió: sí, en verdad yo les digo que cualquiera que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, aquí les estaba hablando de algo profundo, que creo que pues esta esclavitud la tenemos pues todos. Porque pues aquí empieza diciendo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Y fíjense que eso se adecua perfectamente pues a todas nuestras vidas, porque pues cuántos de nosotros no hemos estado en esta situación. Si bien pues a esta altura probablemente muchos ya hemos conocido al Eterno y hemos sido pues de verdad libres, pero pues en muchas ocasiones pues no se ha conseguido esa libertad y nos damos cuenta que puede que confiemos en Yeshua, pero todavía estamos con muchas cosas. Por eso es que pues una persona que por ejemplo va pues tomando una copita, qué sé yo, de cerveza y dice: pero no, que hace una, al final no me hace nada, pero pues que hacen dos, yo cuando quiera lo dejo. Pero resulta que pasan unas cuantas y ya no puede, y después de tiempo siempre anda alardeando de que cuando quiere no toma, pero ya ha pasado un buen tiempo y está esclavizado. Entonces uno mira y dice: sí, realmente esa persona está esclavizada, pero pues hay cosas que a veces no son tan fáciles de ver. Aquella persona, por ejemplo, que está esclavizada el día de hoy con su celular, y pues ya ahí encajan muchísimos, porque puede que diga: no, yo cuando quiera lo dejo. Pues a ver, hagamos una tarea simplecilla, pues vayamos a ver el bienestar digital, si no me equivoco, en el celular, y veamos cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, cuánto tiempo pasamos, pues no sé, viendo alguna cuestión, cuánto tiempo pasamos quizás whatsappeando con alguien, o qué sé yo, pues y uno dice: no, pero no hay problema. ¿Por qué creen que muchos niños el día de hoy, muchos jóvenes, pues uno les quita los juegos y están pues ahí como que con un humor que no pueden aguantar a nadie, y uno dice: pero ¿por qué me pasa esto? No se ha dado cuenta y es esclavo. ¿Cuántos esclavos habrán, por ejemplo, de la ira? Porque pues a la mamá, al papá de la casa empieza y pues no sabe de qué y empieza a gritar, empieza a regañar. Y uno dice: pero no, pues que no hacen nada, todo el tiempo hacen esto. ¿No será que ya nos hemos vuelto esclavos del renegar? Que pues a veces ya ni siquiera motivo hay y ya estamos renegando. El marido y la mujer pues que están todo el tiempo como perro y gato, no sabe de qué, pero está así, está avisado. Las protestas que uno tiene constantemente sobre alguna situación, pues no nos hemos dado cuenta y estamos esclavos del pecado. Pues la manera de pensar es en forma de ser negativos todo el tiempo y decir: uy, todo me pasa mal, a mí todo me va mal. Pues somos esclavos de muchas cosas y eso se llama pecado. Realmente creo que pues no nos hemos dado cuenta, pero estamos siendo esclavos. Y de verdad somos esclavos de muchas cosas, de nuestros mismos pensamientos, de nuestras mismas actividades. Muchas veces pensamos que controlamos todo en nosotros, pero cuando uno empieza a renegar, ahí nos podemos dar cuenta que prácticamente no tenemos el control de nada, que en realidad es la ira la que nos está dominando, es muchas veces la envidia la que nos hace hablar, muchas veces hablamos con la intención de criticar y vemos que de verdad somos esclavos de muchas cosas. Muchas veces le entregamos nuestra vida a una y a otra cosa y pues ni siquiera es que vienen a esclavizarnos, sino nosotros mismos vamos y nos entregamos como esclavos. Y ese es un gran problema porque vemos que de verdad Yeshua quiere mostrarnos que hay un camino de libertad, hay un camino para poder dejar todo esto y es la verdad. Por eso nos dice: la verdad os hará libres. Y esto es algo muy importante, me gusta mucho.
entender esto de la verdad, porque la verdad en el hebreo es la palabra emet, tres letras importantes, eh, tres letras que tienen un significado muy profundo. La Aleph, la primera letra del alefato hebreo, la Mem, la letra central del alefato hebreo, y la Tav, la última letra del alefato hebreo, justamente engloba todo, desde el principio, la parte central y la parte final. Y esto es interesante porque generalmente nosotros nos dejamos llevar solamente por una pequeña parte. Cuando hacemos algún comentario, cuando tomamos alguna decisión, simplemente pues asumimos una pequeña porción, solamente guiados por alguna pequeña cosa que conocemos. Prácticamente la mayor parte de las decisiones que tomamos las tomamos porque solamente conocemos algo, alguna parte, solamente sabemos una pequeña idea, y no conocemos todo. En realidad no nos dejamos llevar por la verdad, y el único que conoce la verdad y el único que nos puede enseñar la verdad es el Eterno, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando prácticamente nos entregamos como esclavos a cualquier otra cosa. Cuando, por ejemplo, alguien tiene ganas de renegar porque ha pasado un montón de cosas, porque las personas están portándose mal, y porque pasa una u otra cosa y las moscas están volando alrededor de nosotros, y podría pasar absolutamente todo, y cualquiera podría decir, pues es normal. Al final, pues tantas y tantas cosas a uno lo van a tener molesto, lo van a tener enojado. Y el problema es que solamente vemos eso, solamente nosotros nos centramos en que todo lo que pasa alrededor de nosotros nos está afectando y que nosotros somos las víctimas. Entonces tenemos que reaccionar y tenemos que saltar y hacer algo, y no podemos quedarnos así como estamos. Y reaccionamos simplemente tomando en cuenta eso, y no nos damos cuenta ni siquiera que el Eterno cuida de que nosotros no estemos enojados, no estemos airados, porque incluso sabe que físicamente la ira nos hace daño. Y no solamente eso, sino incluso esta misma ira llega a contristar al Espíritu Santo, llega a cerrar las puertas de nuestra vida y cortar la comunicación con nuestro Creador. Y esas cosas no las tomamos en cuenta porque solamente nos dejamos guiar por una pequeña parte de la historia. Es como si estuviéramos viendo la manga de una chompa y decimos: esta manga es de color rojo, entonces pues toda la chompa es de color rojo. Y pues el momento en el que llegamos a ver toda la prenda, pues lo único rojo que tenía era esa manga y todo lo demás era de otro color. Y muchas veces hacemos las cosas así, y tenemos que entender que necesitamos entender esta verdad, y la única forma de entender la verdad y la única forma de ser libres de esta esclavitud en la que estamos metidos es permitiendo que el Eterno nos enseñe su verdad. Importante pues entender la verdad. Ahora pues una clara diferencia que nosotros debemos ver es que pues no es lo mismo la realidad que nosotros conocemos que la verdad. Yo creo que esto es muy importante pues saberlo, porque pues muchas veces primero que no nos damos cuenta que somos esclavos. Segundo, que pues no conocemos la verdad porque nosotros pensamos que la realidad es nuestra verdad. Por eso es que hay tanta gente que cuando pues uno le va diciendo algo y le dice, pero ten fe, pues tranquilo. Normalmente nos dejamos ver guiar por la realidad, y pues esto es en tiempo de crisis donde uno puede conocer realmente en qué está creyendo, porque pues cuando uno está en crisis resulta que pues todo lo ve muy pero muy oscuro, y pues piensa de alguna manera que lo que está viendo alrededor es la verdad, pero está viendo la realidad. En cualquier situación en la que estemos, pues hay una gran diferencia entre lo que nosotros pensamos que lo que realmente es la verdad. La verdad dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Cuando nosotros tenemos alguna situación y no conocemos la verdad, estamos esclavos del pecado. Por ejemplo, en el caso de renegar, ¿por qué uno reniega? Porque pues la mayoría va a responder: porque me hacen renegar, es que estos no hacen esto y no hacen lo otro. Probablemente esa sea la realidad, pero pues la verdad es que nosotros renegamos porque queremos. Nosotros somos pues los que estamos ahí haciendo las rabietas sin entender la verdad. Es que pues Dios nos ha dicho que tengamos paciencia, y que una de las cosas que debemos tener nosotros es esa paciencia y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, no deberíamos nosotros irritarnos por algo que no hacen como nosotros quisiéramos. Creo que este es un momento muy importante para pensar en la verdad, y no quedarnos en lo que está alrededor de nosotros. Cuando nos encontramos en cualquier situación, tenemos esa tendencia a no ver la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la palabra del Eterno. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Entonces, la cantidad de pensamientos que nosotros tenemos, que son totalmente diferentes que las de Jesús, pues no es verdad. Y eso es lo que hay que entender, porque si el día de hoy le preguntamos a una persona y le decimos que es la verdad, pues la mayoría va a decir la verdad es relativa. ¿Y por qué piensa de esa manera? Porque pues eso se nos ha enseñado, se nos dice que la verdad es relativa. De hecho, incluso hay una imagen que la mayoría maneja, pues ponen una persona de un lado y otra persona del otro, y uno dice 6, el otro dice 9. Entonces, viendo los dos lados, pues uno dice, pues esta es mi verdad y esta es mi verdad. Y pues a veces pensamos que ese asunto es así y no entendemos algo profundo, que pues no se trata de lo que piense una u otra persona, porque la verdad está en Yeshua. Y él sí, y eso no es relativo, y él sí sabe las cosas como deberían ser. Él pues es absoluto, no es relativo. Entender esto es completamente diferente porque podemos ver que en su palabra pues las cosas tienen solución. Quizás nuestra realidad nos diga que no podemos algo, pero la verdad es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No sé si alguien puede comprender esta importante pues, situación que a veces nosotros hemos perdido esa capacidad de ver la verdad. Recuerdo que pues alguna vez me habían contado la historia de un circo de pulgas. Pues resulta que habían agarrado a las pulgas y para maestrarlas lo que habían hecho es agarrar un botecito y en el botecito habían puesto a todas las pulgas de tal manera que salten, 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 salten y no puedan subir. Entonces las pobres pues al principio saltaban un montón y nunca podían salir, entonces se habían acostumbrado. Después de un buen tiempo de amaestrarlas, sacan pues al circo de pulgas, empiezan a ponerles en el cirquero, qué sé yo, y pues dejan todo abierto, ¿no? Dejan todo ahí para que pues no, la tapa de arriba no esté. Y las pulgas pues saltaban y nunca más saltaban más alto. Entonces alguien viene y dice, pero pues ¿cómo es posible que estas pobres pulgas pues ya no salten? Y dice, pero ya no hay tapa, ya no hay nada. Se les ha maestrado de tal manera de que pues ya no crean que puedan saltar, ¿no? O sea, ya están, y ya aprendieron, se quedaron ahí. Y eso mismo nos ha pasado. Nosotros hemos crecido creyendo que somos pues pollos, como pollos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y que todo en esta vida pues se queda ahí. No hemos entendido que somos espirituales, que somos seres eternos, y por lo tanto como pollos pues andamos así en esta dimensión, pensando que todo lo que pasa esa es la verdad y no es cierto, esa es pues solamente una realidad. La verdad está en su palabra, la verdad está en Yeshua, y no hemos entendido que somos espíritu y que lo que deberíamos hacer es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y creo que eso se nos ha olvidado. Y necesitamos recordar, Yeshua mismo nos está pues recordando esto, que es importante que de verdad entendamos la verdad, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros vemos, no lo que nuestra limitada vista o lo que nuestros limitados sentidos pueden percibir, sino lo que verdaderamente es verdadero. Y eso pues solamente viene del Eterno, solamente Él puede ver el panorama completo. Y esto es importante porque vemos que en el caso de los judíos con quienes estaba teniendo esa conversación, pues decían algo interesante cuando Yeshua les decía que la verdad los va a hacer libres, necesitan de la verdad para ser libres. Y ellos empiezan con una frase interesante. Los judíos al responderle dicen, somos simiente de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con serán hijos de libertad? ¿A qué te refieres con que podemos ser libres? Y pues esto es interesante porque ellos asumían de que no eran esclavos, y es más, nunca habían sido esclavos. Y vemos que nosotros muchas veces tomamos ese mismo, nos basamos en esos mismos conceptos. Muchas veces nosotros asumimos que no somos esclavos, pensamos que de verdad pues todo está bajo control, que pues al final lo que vivimos es más o menos lo que hemos planeado y que no hace falta más, o muchas veces nos conformamos con unas pequeñas cosas, nos conformamos simplemente con que tanto, así como las pulgas, pues tanto saltar y saltar y saltar y tanto golpearnos la cabeza con la tapa, pues vemos que después ya simplemente preferimos no saltar y decir, bueno, al final soy libre de no saltar, y nos quedamos así, en ese estado, y decimos, no hace falta saltar, ya no es importante, tal vez pues ni siquiera es natural que una pulga salte. Y esto es interesante porque se han hecho estudios de esa naturaleza con las abejas, si no me equivoco,
cuando, bueno, se ha estudiado su cuerpo, el volumen que tiene su cuerpo, el peso y el tamaño de sus alas, y que pues no tiene mucho sentido, no es lógico, no es algo científico que pueda volar, no funciona la física de esa manera. Y lo interesante es que pues prácticamente nadie les ha dicho a las abejas que no podían volar, ellas simplemente han decidido volar y vuelan, y eso es algo importante. Nosotros muchas veces oímos lo que las personas dicen, nos dejamos influenciar por lo que todo el mundo cree, que nadie puede, que es difícil, que no deberíamos hacerlo, que no es algo que tendríamos que hacer, y prácticamente pues asumimos que no podemos volar, asumimos que no podemos saltar, y prácticamente nos hemos encapsulado en esta realidad, o nos hemos encapsulado muchas veces en la realidad de otras personas, y ahí nos hemos quedado y no nos hemos dado cuenta que el Eterno nos tenía preparadas cosas más maravillosas. Por más de que rompan las leyes de la física, por más de que rompan las leyes de la gravedad y puedan romper cualquier otra ley, nunca nos hemos dejado guiar por las palabras del Eterno, porque simplemente asumimos que lo que nosotros creemos o lo que las demás personas nos dicen es verdad, y pues ahí nos hemos limitado, y esto es algo que tenemos que entender. No podemos asumir que nosotros tenemos la razón, no podemos asumir que nosotros conocemos la verdad simplemente pues por unas pequeñas pautas, por unos pequeños detalles. Necesitamos depender del Eterno. Yeshua, si Yeshua nos está diciendo que necesitamos la verdad para ser libres, pues entonces la necesitamos buscarla, necesitamos que sea parte de nuestra vida para que ya no sigamos teniendo esta vida de esclavos y ya no sigamos encapsulados en la realidad, encapsulados en que no podemos, en que es muy difícil, en que nadie puede, en que nunca antes nadie lo había hecho, sino que de verdad oigamos la voz de nuestro Padre, que estemos atentos a oír su voz, que estemos atentos a oír lo que Él nos dice, y una vez que nuestros oídos estén abiertos para recibir sus palabras, que nuestro corazón esté abierto para recibir cada una de las enseñanzas que Él nos está dando, entonces vamos a ser hechos, vamos a ser liberados. Y esto es algo importante, porque eso es lo que el Eterno quiere, eso es lo que Yeshua quiere, eso es lo que Él realmente quiere que pase con nosotros, que podamos ser verdaderamente libres. Totalmente de acuerdo, pues necesitamos ser verdaderamente libres y esto pues es algo que el Eterno lo va diciendo, y una palabra muy importante en la que estamos viendo el día de hoy. Y fíjense, una de las cosas que les va diciendo en el versículo 35 les dice: ahora un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Y les empieza a decir: así que si el hijo los libera, serán realmente libres. ¿Quién nos puede liberar? Yeshua. Yeshua es el que nos puede liberar. Y pues ellos no entendían definitivamente esto, pues no les cabía en la cabeza. Y al día de hoy todavía pues muchos andan así porque no entienden que el único que puede libertarnos es pues Yeshua. De repente hay mucha gente que dice: pues yo como tengo un dominio propio, yo voy a dejar de hacer esto o lo otro, porque piensa en su cabecita que puede hacerlo solo. No se puede, sin el Eterno es imposible, porque pues solamente pues, en algún caso se cambia de alguna situación a otra, simplemente eso. Pero pues el asunto es de que Yeshua nos puede hacer verdaderamente libres. La manera en que nosotros pensamos pues muchas veces está muy equivocada, por eso tenemos tanto problema, tanta situación, porque andamos pues todo el tiempo haciendo una shonjara y a veces es inevitable. Les digo que pues en nuestra carne realmente es imposible, pero si Jesús está con nosotros, si le damos el lugar al Espíritu Santo, pues ahí las cosas ya son mejores. ¿Por qué? Porque vamos a poder cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Y fíjense que cuando estamos en situaciones críticas es complicado a veces que nosotros empecemos a pensar de mejor manera, e incluso cuando estamos en un tiempo normal, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir pues en una mentira, a vivir en una esclavitud. Por eso es que todo el tiempo andamos pecando de una y de otra manera. Si entendiéramos que el Eterno quiere hacernos verdaderamente libres y que podemos en Él ser verdaderamente libres, las cosas serían diferentes. Pero por eso, para que eso suceda, lo primero que debemos reconocer es que somos esclavos. El problema es que ellos no creían eso y decían: pues somos descendientes de Abraham. Y les empieza a decir, a pesar de que pues de que son descendientes de Abraham, pues porque podían haber sido físicamente, pues dice: quieren matarme, porque pues eso no prospera en ustedes. Dice: por lo que digo, no prospera en ustedes. La pregunta es: ¿está prosperando en nuestra vida lo que nos dice Yeshua o que nos dice Hasatán? Porque Hasatán va hablando también a los oídos. Y dice pues Yeshua: yo digo lo que mi padre me ha enseñado, ustedes hacen lo que su padre les ha dicho.
Interesante este asunto. Hay dos voces que estamos escuchando en este tiempo. Una que es la voz del Padre Celestial y otra, pues la voz que es de Hasatán. A la voz que tú escuchas, ese es tu Padre. Complicadísimo el asunto ahora porque pues hoy nos damos cuenta que a veces no escuchamos al verdadero Padre, sino que escuchamos pues al quien sabe, a su Padre, lo que su Padre les ha dicho. Y yo creo que esa es una afirmación muy, muy, muy grave que en ese tiempo tenemos que ver nosotros a quién le hacemos caso. Y eso es muy importante, ver, analizar, entender cuál es la voz que estamos obedeciendo, a quién le estamos haciendo caso, qué tipo de palabras son las que dan vueltas en nuestra cabeza. Cuando el Eterno nos dice algo, estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a hacerle caso, a recibir su palabra. Cuando Él nos dice que la verdad nos va a hacer libres, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Decimos, sí, verdaderamente necesitamos conocer la verdad, necesitamos que esa verdad nos haga libres. O asumimos que nosotros estamos bien, asumimos que no somos esclavos, que no necesitamos ser liberados, que ya somos libres y que no hace falta nadie. Y pues ahí ya podemos ver la diferencia de a quién le estamos escuchando. Y eso es lo que estaba pasando con estos judíos en esa ocasión. Y vemos que ellos no entendían las palabras de Yeshua, pues no entraban a su cabeza, no las podían comprender. ¿Por qué? Porque estaban eligiendo oír pues la voz del error, la voz del enemigo. Y vemos que pues esto es algo importante, esto es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, porque ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿A qué tipo de pensamientos, a qué tipo de ideas le somos fieles? ¿A qué tipo de ideas las dejamos quedarse en nuestro corazón, las dejamos quedarse en nuestra mente? Cuando vemos a una persona que le está yendo bien, que pues está yendo por un muy buen camino y está empezando a tener éxito en lo que está haciendo, ¿qué es lo que nosotros oímos? ¿Qué tipo de voz oímos? Nosotros decimos, no, seguramente está robando, seguramente está haciendo fraude, seguramente está haciendo esto y eso. Ese tipo de palabras, ese tipo de mensaje, ¿de dónde será que viene? ¿Será que eso está en la palabra del Eterno? ¿Será que ese tipo de ideas, será que Yeshua hacía eso cuando veía a alguien? Y esto es importante entender porque generalmente nosotros tenemos ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos. Cuando alguien nos mira un poco molesto, un poco enojado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Seguramente está molesto por esto y seguramente me odia y tal vez me quiere matar, me tiene envidia. Y pensamos de esa manera o nosotros prácticamente asumimos otra cosa o decidimos preguntarle al Eterno qué es lo que está pasando, porque pues hay un versículo importante en el libro de Tito. Dice que para el puro todas las cosas le son puras, pero para el que tiene su corazón y su mente, bueno, el que ve las cosas de forma distorsionada es porque su mente y su corazón están corrompidas. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque de la misma manera es lo que pasaba con estos judíos que estaban hablando con Yeshua, porque ellos pues estaban eh, planeando algo en contra de Yeshua, estaban teniendo en su corazón la idea de irse en contra de él e incluso la idea de matarlo. Y pues esto es importante porque si ellos hubiesen tenido pureza en su corazón, entonces las palabras de Yeshua prácticamente ellos la hubiesen tomado con todo agrado y hubiesen dicho, sí, nos está hablando de la verdad, entonces necesitamos conocer esta verdad. Pero vemos que ellos dicen, no, nosotros, ¿de qué nos estás hablando? Nosotros somos la verdad, nosotros estamos bien, tú no tienes nada que decirnos, tú no puedes decirnos absolutamente nada. Y vemos que prácticamente ellos estaban creyendo su propia realidad, su propia verdad. Y eso entre comillas, porque solamente la verdad solamente la conoce el Eterno. Y esto es algo que necesitamos cambiar en nuestro corazón. Muchas veces por afuera podemos estar sonriendo, podemos estar felices, podemos estar aparentando cualquier cosa, pero dentro de nosotros pues podemos estar podridos, podemos estar enojados, molestos o tristes o deprimidos y un montón de cosas. Y pues precisamente por eso necesitamos que el Eterno toque nuestro corazón, que esta verdad que es Yeshua, porque cuando les está hablando le dice, si el Hijo no es el que si es que no es el Hijo el que los libera, entonces pues no van a ser verdaderamente libres. Necesitan que sea el Hijo el que los libere. Y está hablando de él mismo, está hablando de Yeshua. Y esa misma verdad, la que está mencionando en un principio, pues es Yeshua. Y esa es la verdad que nosotros necesitamos para poder ser libres. Por eso
pues es importante entender qué tipo de voz es a la que estamos oyendo, qué tipo de voz es la que estamos grabando en nuestro corazón, qué tipo de pensamientos estamos grabando en nuestra mente, qué tipo de ideas. Y pues todo eso depende de a quién le estamos llamando o a quién le estamos considerando como nuestro Padre. ¿De verdad es el Eterno nuestro Padre o prácticamente es el error, es el enemigo? Prácticamente le escuchamos a Él, y esto es importante, que de verdad aprendamos a distinguir qué tipo de voz estamos oyendo. Importantísimo que nosotros distingamos el tipo de voz que oímos. Yo creo que pues es muy, muy importante en este tiempo que nosotros definamos a quién le vamos a oír. Porque lamentablemente a veces nosotros nos portamos como hijos pues de quien no debiéramos, de quien pues no tenemos que hacerle caso. Y esto continúa aún más y más porque pues ellos le responden, ¿no? Dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, entonces hagan las obras que Abraham hizo. ¿Y cómo lo veo? Ustedes están buscando la manera de matarme a mí, un hombre que les ha dicho la verdad, la cual he oído de Yahweh. Abraham nunca hizo algo como esto. Ustedes están haciendo las cosas que su padre hace. Ellos dijeron a él, nosotros no somos hijos ilegítimos, tenemos solo un padre, que es Elohim. Imagínense lo que le estaban diciendo a Yeshua, que era un hijo ilegítimo, porque realmente pues hacían las obras de su padre. Y en este caso pues Yeshua es muy muy puntual, porque les dice que si de verdad hicieran las obras de Elohim y que Elohim fuera su padre, pues lo amarían. Pero como no hacen eso, entonces pues no pueden soportar lo que se está diciendo. ¿Será que nosotros podemos soportar la palabra del Eterno? ¿O será que también nosotros estamos rechazando la palabra del Eterno? Y fíjense que cuando habla de su palabra, pues está hablando de todo lo que venía también en el antiguo pacto, de todas las cosas. Por eso es que es muy necesario que en ese tiempo nosotros veamos, estamos siendo sus talmidim, estamos obedeciendo a sus mandamientos. Fíjense que parte de sus mandamientos es lo que está escrito en la palabra. Por ejemplo, guardar el Shabbat, cosas así, cosas de que nos va diciendo en la palabra que pues muchas veces no queremos hacer. Y pues nos resistimos a todo dar. ¿Por qué? Porque pues de quién estamos haciendo las obras. Y pues eso solamente es una muestrita de muchas cosas que nosotros hacemos de esa manera, que no queremos obedecer la palabra del Eterno. Entonces creo que este es un tiempo en el que debemos reflexionar a quién estamos obedeciendo y quién es nuestro Padre. Bien que pues nuestro Padre no podemos a seguir actuando de la misma manera que hasta ahora haciendo no le agradan al Padre Eterno. Creo que es un tiempo para volver, es un tiempo para reflexionar cómo estamos, es un tiempo para permitirle al Eterno cambiar la forma en que pensamos y que sigamos a la verdad. Porque pues se trata de mi verdad ni de tu verdad, se trata de la verdad del Eterno que está escrita en su palabra y que el día de hoy quiere revelarse a tu vida. Y es de verdad esencial que veamos lo que estamos haciendo, no solamente lo que estamos diciendo, no solamente lo que estamos pensando, porque pues Yeshua dice algo importante. Ustedes, en el versículo 41 les dice, ustedes están haciendo las cosas que su padre hace. Y esto es importante porque eso refleja de quién somos hijos. Y podemos decir pues un montón de veces, podemos repetirlo a diario, que somos hijos del Eterno, que creemos en Yeshua y que Él es nuestro Salvador y nuestro Mashiach, y un montón de cosas podemos decirlas, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De verdad estamos haciendo las obras de nuestro Padre, del Eterno, de Adonai, nuestro Elohim? ¿O estamos haciendo prácticamente solamente nuestros deseos, solamente guiados por emociones, guiados por sentimientos, guiados por la lógica, por la razón? Y de eso depende qué es lo que estamos haciendo. Si una persona pues empieza a decir que cree en Yeshua y un montón de cosas más, pero empieza a criticar a las personas o empieza a hablar mal de las personas o empieza a tener un montón de pensamientos en contra de las personas, empieza a meter crítica y a meter murmuración y a juzgar a las personas, pues ahí podríamos ver que pues por más de que su boca diga que es hijo del Eterno, pues sus obras no están reflejando esto. Y esto es lo que Yeshua les estaba mostrando, les estaba diciendo, y vemos que pues ellos se molestan cuando oyen eso, porque pues, prácticamente a Yeshua le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos solo un padre, Elohim, y le están diciendo, prácticamente pues están dando un insulto y le están diciendo, nosotros no somos bastardos como tú, más o menos eso es lo que están diciendo, y tenemos un solo padre, Elohim, Adonai es nuestro padre. Y pues suena algo contradictorio, es como si pues alguien estuviese diciéndonos
que es hijo del Eterno, que sirve a Yeshua y que nos esté lanzando piedras, que nos esté insultando, que nos esté diciendo de esta manera, que prácticamente no es un insulto pues así sencillo, no es algo que sea una broma, sino es algo muy, muy fuerte, es una acusación muy fuerte y pues es algo que no tiene sentido y ahí podemos ver lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros actuamos de esa misma forma. Podemos decir un montón de veces que somos hijos del Eterno, que seguimos a Yeshua y que somos hijos de luz y todo eso, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vivimos? Y esto no se trata de cómo vivimos en la iglesia, cómo nos comportamos afuera, en la calle, cuando todo el mundo nos ve, sino incluso cómo nos comportamos dentro de nuestra casa. Muchos papás pues pueden decir que sí les sirven al Eterno y tratarles bien a sus hijos cuando están afuera, cuando las personas les ven, y una vez que llegan a la casa, una vez que nadie los ve, pues los pueden destrozar con sus palabras o los pueden destrozar a golpes y pues no hay nada de sentido en esa situación. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces nosotros también nos comportamos de esa manera. Afuera podemos ser muy muy cariñosos, podemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras y muy educados, pero adentro de nuestra casa, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos con nuestros papás? ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos con las personas que viven dentro de nuestra casa, con las que nos conocen? Y más aún, ¿cómo nos comportamos cuando estamos solos? Cuando nadie nos está viendo, cuando estamos pues creando historias en nuestra cabeza o cuando estamos pensando en las demás personas. Muchas veces criticamos, muchas veces juzgamos y murmuramos y pues tenemos un montón de pensamientos y ahí, incluso ahí tendría que reflejarse que somos hijos del Eterno, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador e incluso cuando estamos solos y cuando nadie nos está viendo, tendríamos que reflejar eso, que el Eterno es nuestro Padre. Totalmente de acuerdo, pues estar ahí reflejando lo que pues es para nuestro Padre, eso es muy importante. Entonces, viendo pues este asunto el día de hoy, lo que nosotros debemos hacer es volver al Eterno y pues reconocer que hemos estado viviendo en una esclavitud y que ahora el Hijo nos puede libertar. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Si nosotros no reconocemos que somos esclavos, si nosotros pensamos, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, entonces no vamos a poder jamás ser verdaderamente libres. Este es un tiempo para que la verdad pues se imponga en nuestras vidas y que reconozcamos que solamente en Él, en Yeshua, hay libertad. Pero llegamos al final del programa, Daniel, así que tu despedida. Necesitamos creer en la verdad, necesitamos creer en Yeshua, creer en el Padre y en el Espíritu Santo, porque prácticamente como Yeshua lo dice, sin Él no vamos a poder hacer nada, apartados de Él es imposible que logremos hacer algo. Y no es cuestión de palabras, no es cuestión de decir sí, creo y listo, sino es cuestión de que vivamos, que lo que estamos haciendo refleje que somos sus hijos, que cuando nos vean a nosotros, de verdad nos parezcamos a nuestro Padre, nos parezcamos al Eterno y que pues haya eso en cada uno de nosotros y que cuando nos vean pues no se vea como si estuviésemos actuando como demonios o como si estuviésemos actuando como poseídos, porque prácticamente a veces nos comportamos de esa manera y es importante que de verdad reflejemos la verdadera imagen que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros, que es su misma imagen, la misma imagen que tiene el Creador, porque nos ha creado así, nos ha hecho a su misma imagen y esto es algo especial, es un regalo muy especial que el Eterno nos ha dado a todos nosotros. Así que en toda nuestra vida, en cada pensamiento, en cada emoción que haya dentro de cada uno de nosotros, tenemos que reflejar la verdad de nuestro Padre, la verdad de nuestro Creador. Y esa misma misericordia, esa misma piedad, esa misma justicia y esa misma verdad, incluso esa misma santidad que Él ha dejado para su pueblo, eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Muchas bendiciones, Amparo, bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando. Shalom a todos. Shalom, Daniel, y bueno, pues en el día de hoy permitir que la verdad se imponga en nuestras vidas. La verdad no es pues que tú tienes un serio problema y que no vas a poder. La verdad es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La verdad pues no es que de repente estás enfermo y tal vez el médico te ha dicho algo y tú te estás pensando que te vas a morir y que no hay solución para lo que tienes. La verdad es que Yeshua ha muerto por tus pecados y pues Él ha muerto en una cruz para que tú tengas vida y vida en abundancia y por sus llagas tú seas curado. Entonces esa es la verdad. Quizás tú pienses que la verdad del día de hoy pues es estar así renegado todo el tiempo.
La verdad es que pues no puede estar triste de verdad alguien que de verdad conoce a Yeshua, porque dice que el gozo que Él nos ha dado, pues no nos ha dado el mundo. Por lo tanto, el corazón alegra hermosea el rostro. Si Él te cambia el corazón, pues ahí estás. Esa es la verdad. La verdad no es que eres feo, sino que pues solamente tienes un corazón entristecido. Pues y ahí dice la palabra del Eterno, que Él te da pues gozo, la verdad pues nos va diciendo que si nosotros de verdad creemos en Él y tenemos su gozo, pues de verdad aún se va a reflejar en nuestro rostro. Quizás tú dices en este momento que las cosas que te están pasando pues son terribles, pero pues la verdad nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces esa es la verdad. No permitas que la esclavitud del pecado te siga agarrando, sino permite que la verdad pues se ponga en tu vida y que es muy diferente a lo que tú estás conociendo. La verdad no es de que tú has nacido para morirte o para ser alguien importante en esta vida. Mucha gente anda pues con ese sueño de ser alguien importante, de lograr algo y pues no entiende que la verdad es que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un destino, un propósito y que el Eterno tiene un propósito contigo, que hasta que no cumplas ese propósito pues no vas a ser de verdad una persona pues completa. ¿Por qué? Porque hay algo que está en tu código genético, hay algo que está dentro de ti, que es cumplir su propósito, cumplir su palabra. Esa es la verdad. Pero mi hermano, pues en esta noche vamos a pedirle al Eterno de verdad que esa verdad profunda llegue a nuestras vidas y no nos quedemos viendo todo como las pulgas, así como que de a menos, sin entender que pues ya no tenemos esa esclavitud si es que el día de hoy confiamos verdaderamente en el Hijo de Dios, que es Jesús. Ahí donde están, agachan las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Padre eterno, agradecidos, Padre celestial, por todas las cosas que haces con nosotros. Papito amado, te pedimos en esta noche que tú pongas tu mano de poder en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú pongas, Señor, tu mano de poder en cada lugar donde se esté escuchando, Señor, este mensaje, papá. Tu palabra es verdad, Señor. No nos hemos dado cuenta, papá, que por mucho esclavos del pecado. Hoy, Señor, reconocemos que hemos vivido en esclavitud. Cada día nos gusta, Padre, renegar, jetear, tener un carácter, Señor, que a ti no te agrada. Padre, no me había dado cuenta que no era mi gusto solamente, sino que estaba esclavo, Señor, esclavo del pecado. Y no hay nada más feo, Padre, que estar esclavizado por algo y no darnos cuenta. Padre, perdónanos en este día por haber permanecido en esclavitud sin pedirte, Señor, que nos libres, sin entender que tú, Yeshua, has muerto por nosotros en la cruz del Calvario para hacernos verdaderamente libres. Y el día de hoy, Señor, te pedimos esa libertad porque reconocemos, Señor, que aún somos esclavos de muchas cosas. Muchos de nosotros somos esclavos aún de la tecnología, del celular. Somos esclavos, Señor, de la mentira. A veces no nos gusta, Señor, decir la verdad, papá. De verdad estamos aquí, Señor, ahora pidiéndote una verdadera libertad de la mentira, Padre, porque mucho tiempo este caparazón, Señor, ha estado invadiendo nuestra vida y no hemos querido ver la verdad. Papito amado, te pedimos perdón porque en este tiempo hemos estado haciendo tantas cosas que a ti no te agradan. En este tiempo, Señor, hemos estado haciendo cosas que no están acorde a tu palabra. Padre amado, perdónanos por en nosotros el querer y el hacer, papá. Papito amado, muchas veces nosotros estamos a la defensiva y a la ofensiva. Alguien nos dice algo y nosotros ya empezamos a contestarle. Alguien nos llama la atención y no queremos obedecer tu palabra, papá. No queremos volver hacia ti, papá. Cuando tu palabra nos dice, Señor, palabras de vida eterna, a veces no queremos hacerlas. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a tu iglesia por estar haciendo cosas que a ti no te agradan. Ayúdame, Señor. Enséñame, Padre amado, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdame, papá, a que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que esté, Señor, centrado en ti, aprendiendo a caminar contigo, aprendiendo a hacer las cosas como a ti te agradan, papá. Padre, en este tiempo te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada una de nuestras vidas y nos enseñes, Señor, tu palabra. Papá, que toda mentira,
todo lo contrario a la verdad, Señor, sea quitada de nuestras vidas. Y que hoy tengamos, Señor, esa mente de Cristo, esa mente renovada, que no se quede en cosas chiquitas, sino en esa mente renovada que vaya a ser la voluntad del Eterno. Gracias, Padre Dios. Gracias, Rey Celestial. Te pedimos por las casas, Señor, de Israel, por la casa de Judá, por la casa de Israel, papá. Pon tu mano de poder ahí en la dispersión, Señor, y que muchos puedan escucharte, que muchos puedan tenerte, papá. Y en el nombre de Yeshua, atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad. En el nombre de Yeshua, todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, sordo, mudo, familiar, anticristo, atadura, enfermedad. En el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas, suelta nuestra familia, sueltas a cada una de las vidas que están oyendo. En el nombre de Yeshua, ahora, suelta nuestras vidas, suelta este lugar, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta cada consciente, suelta el inconsciente, suelta la idea de represión, suelta la cerviz, la memoria RAM, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Eterno, gracias, Rey Celestial, tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria, Padre amado. Te pedimos, Señor, en esta noche que cubras todo Israel, papá, la casa de Israel y la casa de Judá, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Gracias, papá. Gracias porque en este tiempo, Señor, tú estás, Señor, tocando cada vida, tocando cada corazón, Señor. Cada persona, Señor, está entendiendo que es parte tuyo, papá. Gracias, papito amado, también esta noche, papá. Te pedimos por tus hijos desobedientes, aquellos que no han querido obedecerte, Señor, que sean injertados en el libro original. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey Celestial. Y oíganme bien también ustedes, seres humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos para esa gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas. Y también luna, estrellas, toda la creación está atenta y está siendo liberada por el Eterno, porque han sido diseñados para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. La creación entera alaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias, amado Dios, gracias, Rey Celestial. Y en esta noche, Señor, a una sola voz, en el nombre de Yeshua, te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, bendiciones. Y bueno, pues ya en esta noche nos vamos despidiendo ya del programa. Recordarles que le pongan un like a la página y que puedan hacer, pues, compartir los videos, mis hermanos. Ahí tenemos pues a mi papá.
Ahí a mi tía Luisa, bendiciones también a la familia López Tito, a la familia Quispe Cosío, Mackenzie, bendiciones ahí a cada una de las personitas que están con nosotros, bendiciones a mi hermana Helen Pérez, bendiciones a la familia Jata Cosío en La Paz, muchas bendiciones aquí a cada personita que está con nosotros, Luisao, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Mari, bendiciones, tía Lucy, tía Hilda, que el Eterno les bendiga, bendiciones a toda la familia Coca-Cola, bendiciones a la familia Carlos Gómez, bendiciones ahí también a la familia Choque González, en Cochabamba, pues en Santa Cruz, en Sucre, en cada departamento donde nos están escuchando, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones en todas las provincias, allí donde están mis hermanos, que el Eterno les bendiga. Y en el extranjero también muchas bendiciones. Shalom, mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua.